Hola, ¿cómo están? Eh, Esta es la bitácora de esta semana. Es la semana 19 y hoy es 27 de julio de 2025. A diferencia de otras veces, no empiezo esta bitácora con la cámara general grande porque estamos fuera de Ciudad de México, estamos en Celaya y, y no traje la cámara chida, entonces estoy haciendo un apaño con mi celular y otras cositas. Entonces la cámara grande no funciona tan bien como la otra. Hoy me va a quitar mucho tiempo configurarlo. Entonces, bueno, empezaremos así. Aquí todo está más silencioso, pero me doy cuenta que de todas, o sea, el silencio también hace que ahora el micrófono se líe un poco con el sonido de la laptop, del ventilador. Entonces, bueno, seguirá habiendo mal sonido todavía. A veces no sé tampoco si es el micrófono, pero lo dejaremos así. Al menos no hay coches, ni ambulancias, ni eso. También es de noche aquí ahora mismo. Am, y bueno, ya que estamos viendo los proyectos en sí, digo proyectos porque esta semana estuve haciendo un cambio de proyecto, creo que se los había comentado. Empecé, quería momentáneamente tomarme un descanso de esto, de Mortaja, y hacer un poco de el otro proyecto de ilustración del alce danzante. Entonces yo quería llegar a cierto punto con para luego pasarme al otro. No llegué a ese punto, pero bueno, les contaré un poco hasta dónde llegué y lo que llevo de los dos. La verdad es que no es mucho, pero pues hay que dejar el registro aquí de lo que voy haciendo, ¿va? Entonces ya que estamos aquí con lo de Mortaja, vamos a ponerla a correr y mientras hablo un poco. Lo que verán no es muy elegante o bonito. Simplemente hay guías nuevas, algo parecido a dibujos incompletos entre los otros que están más limpios, que sirven de breakdown y solo llegué a concluir la mitad de la secuencia hasta ahora. Algunos todavía son extremos también, que sentía que hacían falta. Y no me puse a limpiarlos porque lo que quería era otra vez tener como un flujo un poco más relajado y no sé, divertido, digamos. Creo que he buscado mucho la diversión o la distensión en esta semana. Y entonces me puse a hacerlo de manera que pudiera ir sintiendo el movimiento sin preocuparme tanto por el acabado. Eso será un siguiente pase. Y les decía que llegué solo a la mitad. Podemos ver acá en la línea de tiempo que esta primera mitad ya está llena de muchos puntitos y esta de acá no tantos. Entonces tengo que eventualmente llenar esta mitad. No sé si esta semana nueva agregaré esos breakdowns de este lado para que queden igual o si me pase directamente a ilustración por ahora, solo por diversión. Eh, Solo para tener un poco de información para la gente que no esté familiarizada tanto con la animación. eh, si no saben qué es un breakdown, creo que ya lo había explicado, ¿no? Que normalmente en animación, pues los movemos objetos. Bueno, hay muchas definiciones de animación y de esta cosa de dar vida a las cosas, pero todo eso se expresa por medio de movimiento, movimiento que dibujamos y demás. Entonces, si vamos de una pose a una pose B, el breakdown o desglose es la forma en la que se va a mover ese objeto. Una forma que yo tenía de compartirlo con los estudiantes es que esos son keyframes, que habíamos visto que eran importantes en jerarquía. Los keyframes son el qué y los breakdowns son el cómo. Entonces, esta bolita si avanza para acá podría avanzar por aquí abajo. También podría avanzar por arriba, por ejemplo. También podría ser una curva extraña
y estar muy cerca ya de la otra bola. No sé, eso es un poco infinito. Creo que todo esto ya lo había dicho, entonces no me voy a meter mucho en eso. La cosa es que he comenzado a, a colocar esos intermedios en la animación que estoy haciendo. Me gusta que al menos con los extremos que tenía y los keyframes ya medio funcionaban algunas cosas. Entonces, creo que con los breakdowns simplemente quiero tener fe en el proceso y que todo saldrá chido y así. Aquí podemos ver un poco cómo se van ya describiendo mejor algunas cosas. Esta parte me estaba gustando. Por ejemplo, antes no estaba este dibujo de cómo esta mano adentro de la bolsa se va abriendo. Y de repente, como alcanza un extremo, puse algunos extremos pequeños por ahí, como este. Y algunas poses que yo creía que eran extremos, como esta, las convertí en breakdowns, así las señalé. Para para ir controlando la velocidad. Una pequeña nota sobre esto. Les había dicho que normalmente el breakdown es el cómo, el que va por aquí, que indica cómo se está dando este movimiento. Em, También el breakdown sirve como una especie de medida de velocidad. Normalmente en un trayecto con cierto movimiento naturalista, la parte con mayor velocidad de un movimiento será el breakdown. Eso quiere decir que el breakdown va a ser de las poses que menos se van a notar visualmente, pero que más se van a sentir, que le van a dar más carácter al resto, el resto de las poses que estén entre el breakdown y los keyframes van a estar influenciados por el breakdown. Eso quiere decir que ese da la sensación general, aunque lo veamos muy poco en pantalla porque normalmente pasamos muy rápido por ahí. Entonces, lo que hice con esta pose es que prácticamente, aunque aún no funciona, aunque solo conceptualmente, la estoy marcando como breakdown para saber que pasaré rápido por aquí. No la veremos mucho, pero notar esta sensación de que se está cerrando la mano con cierta velocidad, o sea, como que aquí va lento, aquí va rápido y aquí vuelve a alentarse un poquito. Esa acción de que la mano se cierra. Am, ¿Qué más? La verdad es que como todo estaba muy lento y como también me estaba preocupando el tiempo que llevaba en el otro proyecto que tengo pendiente y que sí tenía una fecha límite, mm, se me ocurrió que podía simplemente descansar un poco de esto, que va tan lento, y buscar un camino que fuera emocionante otra vez. No es que el otro proyecto sea en sí emocionante, sino que traté de ver cómo podía volverlo emocionante. Lo vamos a ver en un ratito, perdón. Aquí me había quedado, ¿no? Con lo del alce, les había mostrado. No es muy emocionante, si soy sincero. O sea, habían hecho estos thumbnails, estaba buscando algo. Yo dije, bueno, será un dibujo normal, decente, que sirva para el cartel y todo esto. Pero pensando en cómo divertirme un poco más con estas cosas o aprender y así, estuve buscando posibilidades dentro de Blender, que es el programa que más me está gustando ahorita para hacer casi todo. Quería explorar sus soluciones, ¿no? Cosas que ya dije en otra bitácora. Y entonces la primera decisión que tomé fue llevar todo a Blender. Eh, si iba a ser dibujado, lo iba a dibujar con Blender, porque Blender tiene límites, tiene limitaciones que podían ayudar a estilizar el proyecto. Y, y a veces también los límites funcionan como en un juego, ¿no? Como reglas en un juego. Por lo tanto, tienes un poco más claro qué es lo que tienes que resolver sin que se vuelva tan amplio todo. Entonces, en algún punto llegué a la idea de tal vez hacer toda esta ilustración no dibujada dentro de Krita o Blender, sino como una escultura tridimensional hecha en Blender y luego ponerle ciertos procesos encima que la hicieran ver interesante estéticamente, tal vez algo como esto, pero hecho en 3D.
Es una idea que me gusta porque no sé cómo hacerlo del todo, pero tengo como una especie de intuición de por dónde podría ir. Pero la verdad es que con el tiempo y con las ganas, tratando otra vez de buscar lo divertido, me quedé dibujando. O sea, lo primero que hice, esto es de un par de sesiones, o sea, creo que hice uno por día o algo así de estos estudios que tengo acá. Porque lo primero que hice fue tratar de recobrar el interés en el proyecto, en muchos sentidos. Entonces dije, ok, me quedé haciendo estudios de las referencias que había estado usando. Pensé en comenzar por eso, hacer un par de estudios más, pero ahora con las herramientas que tenía. Y eso estuvo chido porque creo que en este nuevo marco de juego, digamos, empezaron a surgir cosas que lo empezaron a hacer muy divertido, tanto que me frustró mucho que acabara la semana. Y como teníamos el viaje para acá, para Celaya, ya no pude avanzar mucho más de lo que hubiera querido. Ah, ¿por qué escuché una notificación que no debería estar ahí? Bueno, da igual. Este, ¿qué estaba diciendo? Este tipo de cosas me distraen mucho. Ah, entonces, tenía que ir a comenzar esto y la cosa era divertirme. Originalmente yo lo que pensaba era hacer estudios anatómicos. Era en lo que yo sentía que había dejado esto. Quería tratar de buscar las formas principales, la figura del alce y todo esto. Aquí se nota, veo estos dibujos y puedo sentir que no estaba divirtiéndome. Y aquí sí, aquí empezó a pasar algo que estuvo chido. El primer dibujo que hice fue este. Y no sé, cuando empecé a dibujarlo en algún punto empecé a perder la idea de la anatomía y de las formas y simplemente empezaron a surgir cosas. Me empecé a enfocarme más en las líneas, en sentirme bien con lo que estaba viendo. Y se me ocurrió que era una buena idea seguir ese proceso. Igual y está mal, pero me fue gustando. Para volver un poco a la anatomía, se me ocurrió hacer este estudio de este cráneo. También para explorar esta cosa de las líneas. Y algo que traigo mucho en la cabeza, tengo mucho a Sergio Topi, lo he mostrado en otras ocasiones, este artista de cómic italiano, que crea textura y tono más bien, crea tono con muchas texturas interesantes y composiciones atrevidas y así. Y ahí me cuesta mucho trabajo y lo veo en la ilustración del Guapango Torero, conseguir que este montón de líneas que crean tono sea interesante. O sea, siento que a veces solo construyo casi como si fuera puntillismo, no sé. Y ni siquiera quedan tan sueltas, o sea, no queda ni algo así tan expresivo, ni algo tan cuidado que pueda ser interesante como por sí mismo, ¿no? Como algo así que se perdiera, que diera dirección, no sé, no sé. Am, Debo admitir que, aunque me lo estaba pasando bien con este cráneo, también en un punto me aburre mucho. Porque dije, no estoy consiguiendo lo que había acá en este otro lado. Entonces quiero entender qué es esto para aprovecharlo. Y aquí recomencé otra vez. Este es otro estudio. Todavía ni siquiera le he puesto valores, o tonos de gris. Y me estaba enfocando más en la línea, en llevar ciertos procesos. Creo que Sergio Topi lo que hace mucho es ah, ir de lo general a lo particular. Bueno, pareciera que es algo obvio, pero si digamos tenemos la cabeza de un ser que es peludo, obviamente primero tenemos sus formas generales, digamos luego que tiene una melena o algo así, ¿no? Tiene pelo aquí y tal vez le crece pelo hacia abajo. Entonces, digamos que tiene bigotes también, tal vez le hace una nariz. Tal vez siento que empieza a marcar ritmos a lo largo de estas formas generales, tratando de marcar por aquí, por allá, anatomía, textura y cosas así. Como que va seccionando y ya después que tiene estas secciones puede, creo yo, ¿no? Es igual y me equivoco,
puede después empezar, esto va a ser un perro, alce, león, no sé. Puede después comenzar con libertad a, a colocar los valores donde son necesarios, ¿no? Tal vez si aquí, por ejemplo, tiene más valor, puede empezar a hacer texturas en esta sección que ya dividió, ¿no? O empezar a meter ritmos nuevos por aquí y por allá. Y tal vez donde se requiera, crear patrones que puedan ser interesantes, como por sí mismo, ¿no? Como pequeñas secciones o retazos de texturas que al final pues crean un conjunto, ¿no? De un ser o lo que sea que está dibujando. Eso es un poco lo que tengo ahorita en la cabeza con lo de Sergio Topi. Y bueno, me gusta mucho el alto contraste, entonces siempre mantengo grandes manchas de negro y así. Y eso es lo que estaba probando un poco más a conciencia en este último proyecto. Aunque me gusta también Sergio Topi, de repente hay cosas que busco de otro tipo de, no sé, otro tipo de expresión con la línea, cosas más sueltas y así, que todavía no sé cómo lograr. Entonces se me ocurrió que todo eso es emocionante y que con eso podía tener una buena excusa para hacer, para enfocarme más en esta ilustración y ver qué sale, ¿no? Al menos me está emocionando y es lo que quiero dejar registrado acá. Ah, ¿qué más? Esto se deriva, solo como una última nota, también de algo que he platicado con un amigo, con Sox, que creo que no ve esto porque normalmente está en otras cosas en su vida digital. Alguna vez cuando yo tuve una temporada en la que me costaba trabajo hacer cualquier cosa, incluso levantarme de la cama a trabajar y eso, él me decía que seguramente si buscaba en mi interior tenía que haber algo que me dieran ganas de hacer, aunque fuera muy pequeño. Tal vez ya hablé de esto en otra ocasión, no lo sé. A él él lo llamaba el camino del menor esfuerzo, que tiene que ver con tal vez podemos empezar a movernos buscando aquello que cueste menos trabajo de hacer o que nos dé aunque sea un poquito de ánimo, ¿no? Para eso, levantarnos de la cama y hacer alguna cosa simple. Y pensaba en eso mientras trataba de recomenzar con este proyecto. Y creo que va funcionando. Espero que el gusto y la diversión por sí mismos vayan dándome un camino en este proceso. Y eventualmente tal vez vuelva a ofuscarme, o no, no ofuscarme, a centrarme en cosas más técnicas y demás, pero pues yo creo que es algo, es un camino en el que va saltando de un lado a otro. Eh, ¿Qué más? Siento que iba a dar una nota acerca de otra cosa, pensamientos que tengo acerca del arte y de los proyectos, pero lo dejaré por ahora. Tal vez solo podría adelantar que un problema que tengo, un problema no, o sea, un- una serie de pensamientos en los que me he estado entreteniendo últimamente, am, son, he estado buscando un formato de obra, digamos, de sí, cosa que me pudiera resolver todo lo que quiero hacer y practicar. Y eso requiere, lo que he estado haciendo es un poco delinear cuáles son las necesidades que tengo. Por ejemplo, hay veces que he pensado que debería dedicarme solo a escribir, que es muy rápido y así podría sacar muchas de las ideas que me surgen a diario. Tengo por ahí poemas, tengo por ahí algunos cuentos. Y dije, podría escribir y tal vez lo de la animación y la imagen dejarlo en un segundo ámbito. Pero luego también me gusta mucho dibujar. Uno de mis artistas de cómic favorito es Hugo Pratt, que dibujaba y escribía corto maltés. Y él decía que hacía cómics porque le gustaba mucho escribir y le gustaba mucho dibujar y era la forma más fácil que tenía para mezclar las dos. También, obviamente, me gusta mucho animar, pero requiere tanto tiempo que no es que esté mal,
Pero pareciera que decir todo con pura animación, con pura imagen y movimiento, que me gusta por un lado, también hace que de repente ya no escriba necesariamente, que no use las palabras. Entonces le daba muchas vueltas a algún formato que pudiera combinar todo, que pudiera tener animación, que pudiera tener texto, pero no texto solamente como una herramienta para economizar la animación, no quiero que se entienda así, sino texto, por el gusto del texto, por el impacto que pueden tener las palabras una detrás de otra, ¿no? Y que tampoco fueran como repetitivas, o sea, no simplemente tener texto ilustrado o imágenes apoyadas de texto, sino que hubiera una mezcla específica y que me funcionara para muchas cosas, que funcionara para redes sociales, por ejemplo, que pudiera ser publicada tal vez en un libro un día, que funcionara en mi blog, cosas así. Y creo que estoy llegando a algo que se me ha ocurrido, bueno, lo estoy construyendo, espero que cuando lo tenga un poco mejor pensado, pueda compartírselos. Por ahora solo lo llamo el formato. Ese es como el problema en lo que estoy trabajando, ¿no? La nota. Y si funciona eso, tal vez podría con ese formato trabajar desde un pequeño poema, así sea visual o, o verbal o textual, hasta una película, aunque la película tuviera que tener una versión totalmente audiovisual, ¿no? O no, o tal vez con texto. Ya veremos. Pero por ahora lo dejaré aquí. No me despido en grande porque no tengo la cámara chida. No es por la calidad, sino por ajustes del OBS con el celular que está grabando y eso. Pero dejémoslo así. Muchas gracias pues, por seguir todo esto. Quien ha llegado hasta acá. Y pues nada, que tengan bonita semana. Nos sabemos después. Gracias.